Y nos encontramos ahora en la segunda parte del segmento Liberación y Sanación. Si nos acabas de sintonizar, estamos tratando el tema Líbranos del mal. Ese mal que nosotros a veces creemos que no existe y por el cual nosotros tenemos que mantenernos alejados. Y ahora tenemos una combinación muy interesante que nos va a hablar, pues, Sor Alvinia Batista, quien es de la Congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad. ¿Por qué es una combinación interesante? Porque vamos a hablar del rosario, estamos en el mes del rosario, pero también vamos a hablar del rosario, no las preguntas normales que siempre hacemos. ¿Cómo salió el rosario? ¿Por qué? No. Vamos a hablar del rosario como herramienta para mantenernos alejados del mal y de liberación. Hola, Sor, ¿cómo está usted? Bien, gracias, buenas noches. Qué bueno, buenas. Con esa herramienta poderosa. Exactamente. Nosotros queremos hablar, estamos en el mes de Rosario, como dije anteriormente, pero no queremos hablar de la historia del Rosario ni nada de eso. Eso lo haremos en otra ocasión. Ahora yo quiero que usted nos diga por qué el Rosario es una herramienta tan importante cuando se trata de liberación. Lo primero es que usted sabe que hay personas que tienen facilidades para, por ejemplo, rezar con los salmos y todo eso. Pero muchas veces la gente humilde, la gente piadosa de nuestros campos, que a veces no tiene una Biblia o no entiende el rezo de los salmos, el rosario se convirtió en un arma realmente, porque las 150 Ave María que se repiten venían a sustituir el rezo de los salmos. Exacto. Entonces, cada vez que la persona está repitiendo Dios te salve María, lo que está haciendo es repitiendo las palabras que el ángel le dijo a la Virgen. Y recordemos que esas Ave Marías se van intercalando con los Padre Nuestro, que es la oración que Cristo enseñó. Y además, déjenme decirle que en sus apariciones, la Virgen promete que quien reza el rosario lo va a librar de todo mal. Y que es algo que es convincente, que es real. Porque hay muchos testimonios de personas que se han visto envueltas en situaciones difíciles y con el rezo del rosario, una oración sencilla, muy piadosa, han resuelto muchísimos problemas. Háblenos de eso, Sor. ¿Cómo podemos liberar de esas cargas que tenemos en nuestro espíritu por medio de utilizar esta herramienta maravillosa? Fíjese que cuando vamos pasando las cuentas del rosario, no es solamente repitiendo lo mismo, como un papagayo, como se ha dicho. Cada vez que se reza el rosario, se va meditando en el misterio de salvación contenido en la Biblia, donde comenzamos diciendo la anunciación, la visitación, el nacimiento, y todo eso estamos meditándolo. Por tanto, cuando su mente está meditando todo eso, que es la palabra de Dios, su corazón está libre del mal y del pecado. Pero más que eso también, Sor, yo pienso que la figura de María tiene mucho que ver en esto de la protección, no tanto, pero sí de la ayuda sobre frente al maligno. ¿Por qué? ¿Por qué María es una pieza tan importante en esto de la liberación? Ella como la mujer, como le dicen, como se hace llamar en la palabra, ¿no? Exactamente, y la fiesta que acabamos de celebrar hace unos días, que la Virgen de las Mercedes, recuerden, merced de Dios, María es merced de Dios, es la mujer que rompe las cadenas, es la mujer que cuando se le invoca, es verdad que rompe cadenas de vicio, de corrupción, de malos hábitos, etcétera. Y es la llamada a la pisar la cabeza de Satanás, del demonio, como lo hemos visto en algunos cuadros, que como usted dice, nos atemorizan. A nadie nos gusta hablar de eso, pero es una realidad. Así es.
por los no católicos. ¿Por qué? Yo pienso que es porque es que el rosario es una práctica muy piadosa, donde, como dije, mucha gente lo hace. Hay personas que a veces no van a misa ni comulgan, pero tienen su rosario y lo rezan. Entonces recuerden también que la figura de la Virgen María es muy atacada, sobre todo por aquellos que no comparten nuestro credo, porque no quieren darle como esa primacía a la Virgen. Quieren que sea Cristo el mediador y a la Virgen quieren ponerla a un lado. Entonces el rosario se dedica a la Virgen, por tanto lo atacan. Y es que tienen la ignorancia de entender que el Santo Rosario se le hace a la Virgen. Y realmente el Santo Rosario se hace a Dios en compañía de María. Es un desconocimiento de la riqueza. Exacto, exacto. Y nosotros tenemos pues que conocer ese tipo de cosas para poder enseñar, para poder decirlo, ¿no? Sor Alvinia, ¿algún testimonio de liberación por medio al rezo del rosario? ¿Algún conocimiento? Yo he estado de cerca, sí, en Santo Cerro, en el santuario, con una muchacha que estuvo un año poseída por el espíritu del mal. Yo no creía en eso, a veces uno no cree, pero me tocó estar con ella muy de cerca, lo palpé y tuve que creer en ello. Y la verdad es que cuando la sentábamos en el santuario y le decíamos que mirara a la Virgen de las Mercedes, el demonio no podía sostener la mirada. Ella estaba totalmente agachada. Y el otro día fue un vecino que hizo un pacto a través de un brujo en Haití con el demonio por allá para conseguir unos chelitos porque iba a prestar un dinero y le iban a dar el doble. Ay, Dios Él creyendo en eso, pues le mandaron la maleta con el dinero, pero sorpresa, cuando abrió la maleta encima de su cama, lo que tenía era una culebra dentro. Wow. Yo lo vi eso, o sea, la maleta la bajaron al parqueo, yo dije que le echaran trementina, le prendimos fuego y todo eso. Pero el hombre aún así estaba en pánico, en shock, y él decía, yo quiero salir de esto. Y yo recuerdo que fui a mi habitación, tenía un rosario colgando, y lo único que hice fue, se lo puse por el cuello y se lo colgué. Y a aquel hombre le entró una paz. Qué lindo. Increíble. Tú sabes que yo me he convertido en una dadora de rosarios, pero oye esto, a las personas fallecidas. No sé, yo siempre desde pequeña veo que a las personas en el ataúd le ponen un rosario en las manos. Y yo como que eso me hace falta y cuando voy a un sitio que no lo veo, le pregunto a los familiares si desean y yo voy a mi carro, busco el que siempre tengo allí y se lo pongo en las manos. Y eso como que, no sé, me nace y también viví, al igual que ustedes, Sor, una experiencia en un momento de una oración de liberación muy fuerte que duró un par de horas y esta persona tenía los ojos cerrados, no estaba viendo nada y cada vez que se le acercaba el rosario, sin esa persona saber lo que era ni nada, no importa por qué lado de su cuerpo se lo acercaban, esa persona brincaba y se iba para el otro lado. Y luego, después de 2 horas en oración de liberación con personas preparadas para eso, escuchen esto, personas preparadas para hacer este tipo de oración, al final, esa persona abrió los ojos, empezamos a hablar con esa persona y esa persona tocó el rosario, uno de los que estaban orando por ella le dio el rosario en las manos, dizque sin darse cuenta, sí, muy subliminalmente, esa persona agarró el rosario y se quedó tranquila. O sea que sí hay un poder, sí tiene poder, es una herramienta importante, ¿no es así, Sol? Y ya varios papas lo han ido diciendo, inclusive el Papa Juan Pablo II, que pudimos ver muchas imágenes de él de rodillas rezando haciendo rosario. Esa imagen es preciosa. Muchísimas gracias, Sol, por haber estado con nosotros. Gracias por este tema tan importante, interesante. Un abrazo a todas sus hermanas allí en la Congregación Hermanas Mercedarias de la Caridad. Y a ustedes, hermanos, ya ustedes saben, ustedes no conocen del rosario, pero nosotros que sí lo conocemos, pues les decimos, es importante, tiene fuerza, así que hagan un rosario en familia y usted va a ver cómo su familia va a estar cubierta y protegida por el Señor. Siga consiguiendo sus ollas que aún nos queda muchísimo más.